Celebramos en el día de hoy la fiesta de la Inmaculada, ya en esta misa de vísperas. Voy a comenzar contando una anécdota de un militante de la Acción Católica, una persona bastante comprometida con la Iglesia y con la Acción Católica. Este militante de la Acción Católica escuchó la homilía de un sacerdote que actualmente está de obispo en una diócesis de España. Y el sacerdote habló muy bien de la Virgen María, la ensalzó muchísimo con todas sus virtudes. Y este militante de la Acción Católica, que ellos son bastante prácticos, bastante activos, el comentario que él hizo fue este: mejor para ella. Como no valorando la homilía de aquel sacerdote, como diciendo que ese sacerdote no había sabido aterrizar, que sí, que sería verdad todo lo que decía de la Virgen María, pero no lo había sabido aplicar a la vida. Pues hoy vamos a intentar aplicarlo a la vida, la fiesta de la Inmaculada. Si leemos en profundidad las lecturas de la misa, las oraciones de la fiesta de la Inmaculada, el prefacio de la misa, nos fijaremos en algo. Resalta muchísimo en esta fiesta de la Inmaculada, resalta sobremanera el plan salvador de Dios. Destaca muchísimo, sobre todo en las lecturas. ¿Y la primera salvada quién fue? La Virgen María. Fue la primera redimida. No tenemos que asustarnos de decir esto. Fue la primera redimida por Jesucristo. La primera de todos. Pero es que después también hemos sido salvados toda la humanidad. Es verdad que de una manera distinta a como fue salvada la Virgen María. Pero si esto incluso también lo analizamos despacio, el resultado final de nuestra vida, si somos fieles y obedientes a Dios, vendrá a ser el mismo que el de la Virgen María. O sea que la fiesta de la Inmaculada, de alguna manera, también podemos decir que es nuestra fiesta. Porque la Virgen María es el cauce por el cual Dios puede desarrollar su plan de salvación. Y ese plan de salvación también nos llega a nosotros gracias a la Virgen María, que dijo sí al plan salvador de Dios. Pero también nos llega a nosotros. O sea, mejor para ella, que Dios la creó inmaculada, y mejor para nosotros. Ella fue la primera redimida, la primera salvada, pero ese también es el deseo de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y Dios de alguna manera también quiere que nosotros seamos cauces de salvación para los demás. Lo mismo que la Virgen María es cauce de salvación para todos nosotros, Dios también quiere que nosotros lo seamos para los demás. Todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que valoremos este plan salvador de Dios para la Virgen María, pero que también lo valoremos para todos nosotros. O sea, tenemos que valorarlo para ella y para nosotros. Porque ¿de qué manera ha entrado Dios en nuestra vida con ese plan de salvación, con ese proyecto de vida y salvación para todos nosotros? Lo vemos, no voy a decir en profundidad, pero sí un poquito en las lecturas de la misa de hoy. En la primera lectura se nos dice, nada más pecar Adán y Eva, nada más pecar, que aquí viene lo curioso, viene lo grande, que es nada más pecar, dice la lectura, establezco hostilidades entre ti y la mujer,
entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza. ¿Han visto ustedes cómo Dios promete enseguida, al momento, una salida a ese drama que fue el pecado de Adán y Eva? Dios enseguida promete una salida a ese pecado. Enseguida lo promete, nada más ocurrir. Y la segunda lectura, esta así que es preciosa. Y que tenemos que tener en cuenta que la Iglesia elige esta lectura para la fiesta de la Inmaculada. No la elige para otra fiesta, la elige para la fiesta de la Inmaculada, que es un himno precioso esta lectura. Dice así: Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos y irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado a ser sus hijos. Y vuelvo a repetir, esta lectura se nos lee en el día de la Inmaculada. Dios elige a la Virgen María para ser su madre, por eso la crea inmaculada, por eso la crea sin mancha. Pero es que en el día que estamos celebrando la fiesta de la Inmaculada, se nos dice que todos nosotros hemos sido elegidos para ser hijos de Dios. O sea, la Virgen María es elegida para ser la Madre de Dios. Y nosotros somos elegidos para ser los hijos de Dios. Y dice la lectura que esto incluso antes de crear el mundo. Es increíble. ¿Hasta qué punto nos ama Dios? ¿Cómo nos quiere Dios? Lo importante que seremos para Dios. Yo creo que tenemos mucho camino para andar. Descubrir lo importante que somos cada uno para Dios. Nos debería bastar el hecho de que entregó su vida por nosotros para darnos cuenta la importancia que tenemos que tener para Dios. Pero para Dios tenemos una importancia grandísima. Y esto contrasta con la poca importancia que algunas personas le dan a la vida. Está mal que lo hagan bandas de maleantes, ¿no? Que hoy día por un teléfono te pueden quitar la vida en algunos países. De hecho, pasa y con mucha frecuencia. No se valora la vida. Pero personas, dirigentes políticos, que están al frente de estados que no valoren la vida, que declaran una guerra y lanzan misiles y bombas sabiendo que muchos civiles van a morir. Pero es que no solamente mueren civiles, que muchas veces le damos la importancia cuando mueren civiles. ¿Es que la vida de un soldado no tiene valor? Y un dirigente, cuando declara una guerra, sabe que muchos soldados suyos de su país van a morir. Y del bando contrario también. Y al final, para no solucionar nada. Eso lo único que crea es más odios. Qué poco valoramos a la persona en muchas ocasiones. Pero de qué manera más grande la valora Dios. Contrasta lo que Dios valora a la persona y muchas veces nosotros lo poco que valoramos a la persona. Santo Tomás de Aquino, comentando esta segunda lectura, que ya digo es preciosa, él la interpretaba, este texto, él hablaba de una santidad interior que solamente Dios era capaz de ver. Tendríamos que reconocer que, por desgracia, nosotros muchas veces nos cuesta mucho reconocer la dignidad de una persona. Ese hecho de ser hijos de Dios. Ya no solamente por el ejemplo que he puesto de que algunos dirigentes tengan esa facilidad para no valorar la vida de las personas y declaren la guerra y todas esas cosas. Esto también lo tenemos que aplicar nosotros. Cuando criticamos, cuando hablamos mal de una persona, ¿nos damos cuenta de lo que eso supone? Si fuésemos conscientes de la dignidad, como diría
Santo Tomás de Aquino, de la santidad interior de esa persona, de lo que esa persona es, seguramente que respetaríamos muchísimo a las personas. Seguramente que no criticaríamos a nadie, no hablaríamos mal de nadie. Esto nos pasa porque no sabemos valorar la santidad interior de las personas. Es verdad que esa santidad interior de la Virgen María era grandísima, pero también lo es de cada persona humana. Si no fuésemos tan importantes y tan grandes, Dios no había entregado su vida por nosotros. Somos realmente importantes. Pues bien, lo que se ha realizado en la Virgen María, desde el primer instante de su concepción, ahí sí que podemos decir que hay una gran santidad interior, desde el primer momento de su concepción. Todo eso se tiene que realizar en nosotros. Es verdad que esto se realizará al final de nuestra vida peregrina, al final que acabemos nuestra vida aquí en la tierra, pero también se realizará. O sea, la fiesta de la Inmaculada Concepción tiene que ser para todos nosotros una motivación, un acicate para que aspiremos a eso. ¿Cómo aspiramos a eso? Pues siendo fieles y obedientes a Dios. Es la manera que tenemos de alcanzar esa santidad interior que tiene la Virgen María y que un día, por supuesto, salvadas las diferencias, también llegaremos nosotros. Pero, aunque diga salvadas las diferencias, la santidad interior también, que tiene todo hijo de Dios, también es algo grandísimo. Pues que esta fiesta nos ayude a valorar la dignidad de cada persona y que esto nos ayude a tratar con sumo respeto a todas las personas. Que así sea.